esto, la reputación y la credibilidad, porque se esfuma el único activo que tenía para vender, va a sufrir un impacto fuerte. Al mismo tiempo... Pero ¿en base a qué libreto están volviendo a emitir? Primero, para comprar los dólares de los exportadores. ¿Y esto no es una cosa, ¿Pero qué pasa? técnica? Algunos te dicen, no, pero tienen respaldo de dólares. Mentira. En lo que va del gobierno... No, sí, la liquidación del campo está pisada. Emitieron 14.5 billones de pesos para comprar 17.000 millones de reservas y se pudieron quedar solamente 8.000. Claro. O sea, se quedaron con el 43%. O sea, las reservas entran por una ventana y más de la mitad se va por la otra. La emisión queda. Entonces, y queda sin respaldo de dólares. Y queda el BOPREAL para pagar. Y además emiten BOPREALes. Ahora redondeo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si ocurre esto y la inflación encuentra el piso y después se aborta la desinflación y vuelve a acelerarse, va a coincidir probablemente en tiempo con que se esfume el superávit financiero. Entonces, son dos estocadas muy fuertes para la reputación y la credibilidad del gobierno. El IVA y ahí el nivel de actividad, ¿qué va a pasar probablemente? Si siguen con esta política así, que les aclaro, el presidente del Banco Central dice que, y piensa, que inyectar base monetaria como lo está inyectando, está bien porque piensa que está creciendo la demanda de dinero y el presidente ha dicho que la demanda de dinero es granítica. Granítica en Argentina. Realmente es para burlarse de pie. Porque que la demanda de dinero sea granítica implica que todos los argentinos... Queremos el peso. Demandemos como loco el peso y nos olvidemos por siempre de los dólares. Ahora, Diego, ¿cómo ves el proceso de traspaso de la deuda o los pasivos del Banco Central al Tesoro? Una barbaridad. Paso a explicar por qué. Primero, si bien técnicamente son dos balances diferentes, porque tenés el balance del Banco Central y tenés el balance del Tesoro por el otro lado, el único owner, el único equity holder, el único que tiene acciones del Banco Central, tiene un solo dueño, es el Tesoro, que de hecho tiene una cuenta corriente en el pasivo del Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vos pasás deuda del Tesoro, del Banco Central al Tesoro, es verdad, en el momento inicial cero, el stock de deuda no crece, lo cual y ellos mismos te dicen, no, la deuda no crece. Bueno, me estás dando la razón a mí. El deudor es el mismo. Es un pase de magia. El deudor es el mismo. Pero ¿cuál es el problema? Y esto agrava en términos dinámicos para adelante y déjenme explicarlo, te lo explico todo. Uno, el Banco Central pagaba 3.2 de interés y el Tesoro paga 4.5 de interés. Una bola de plata. El canje de deuda son bonos indexados por inflación y por dólares en pesos, letras a junio, julio y agosto de este año. Y después bonos a marzo del 2025, marzo del 2026, marzo del 2027. O sea, le cae todo a este gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Es más gasto público. Claro. Porque son más intereses de deuda. Claro. Si son más intereses, es más gasto público. Con lo cual, el ajuste fiscal para adelante tiene que ser más grande. Están emitiendo y están haciendo más gasto público. Claro, y la suba de impuestos, puesta en dinámica para adelante 3 años, también tiene que ser mayor. O sea, el sector privado se tiene que olvidar que le bajen impuestos, con lo cual la economía no va a crecer, va a caer. Eliminar el impuesto país, tacharla doble. A ver, ¿cómo quieren el impuesto país pasó de 1% de la recaudación a 15%. Si vos hablás de degenerados fiscales y que lo que vas a defender es la caja muerte, la caja es la recaudación impositiva. Son los impuestos, son las alícuotas, es la base imponible. Clarence, que lo diga como quiera, Clarence va a defender la presión impositiva, las alícuotas, la base imponible. Defiende recaudar. Te contesto. En este contexto, que baje el impuesto país es una decisión de un burócrata, pero si lo hace, va en contra de lo que acaba de declarar. No recaudaría nada, además. Sería una contradicción más en su discurso. Escúcheme una cosa. Que yo la celebraría, Yo claro, pero bueno. pregunto esto. Sí. El campo
realmente está usando simplemente como si fueras, vende un poco de soja para los gastos corrientes, pero Sí. tiene mucho más poder. Se esperaban 5.000 millones de recaudación el mes pasado en base a lo que vendiera el campo y se juntaron 2.400. Y esta semana fue un desastre. Sí. Juntaron 90 millones cuando tenían que juntar entre 750 y 1.000. Mi pregunta es, Massa, cuando no le vendían más, el peronismo que siempre ha tenido pica con el campo, inventaban algo y le decían, bueno, vamos a sentarnos a ver qué hacemos. Inventaban algo y se terminaba saliendo los granos. Acá es como que dejaron de vender y no hablan más. Digo, ¿qué esperan? ¿Que un día el campo se aburra y diga, bueno, sí, la verdad, como vimos que el dólar quedó mucho tiempo el oficial a 1.000, te lo vamos a vender, te lo vamos a regalar? ¿Qué Te esperan? contesto algo que no te contesta ningún economista. Por suerte, no han liquidado mucho. Porque te cuento, si liquidan mucho, tienen que emitir mucha base monetaria. Y si tienen que emitir mucha base monetaria, después tienen que emitir muchos pases para sacar la base monetaria. Con lo cual, después el canje de deuda va a ser más grande. Con lo cual, la tasa que va a tener que pagar el Tesoro va a ser más elevada. En consecuencia, el gasto público futuro va a ser más alto y la necesidad de ajuste más elevada también. ¿Cómo se sale? Dejá que lo interrumpa Giacomini. Sí, dale. Giacomini, si no, Tiemblan, ¿eh? si ustedes no sinceran que estamos en default, es el perro que se corre la cola. Voy a presentar estos números. A ver, ¿por qué acá Santiago dice que estamos en default? Les cuento. De acá hasta que termine este gobierno, vencen dólar duro, hard dólar, 65.000 millones de dólares para el FMI y los bonistas Ley Nueva York. Les aclaro, son justamente dos acreedores que ya nos han refinanciado. No podés de nuevo. Tendríamos que estar cancelando la deuda con el FMI y a los bonistas Ley Nueva York, Guzmán los pateó y fue Guzmán que puso toda esta concentración de vencimiento en este momento. Ahora, sigo. Le pego al otro gobierno anterior, le pego a todo. Eso fue culpa de Guzmán. Después vino Massita. ¿Qué hizo Massa? Massa, toda la deuda de corto plazo, indexada, por inflación, dólar link por dólar, o sea, no se puede licuar, y un engendro único en la historia de la finanza. Te pago lo que dé más, el dual. Si da más la inflación, te pago la inflación. Si da más el tipo de cambio, te pago el tipo de cambio. Toda esa monstruosidad de Massa que emitió como nadie, también la pasó todo para ahora. Y el Toto Caputo, ¿qué hizo? Se disfraza de Massa y también lo quiere pasar para adelante. Ahora, toda esa deuda, cuando vos sumás los 65.000 más toda esta que es más, al tipo de cambio de hoy, de acá a final del mandato de Javier Milei, vencen al tipo de cambio de hoy 215.000 millones de dólares. O sea, casi 3/4 de PBI. O sea, eso no sale de un recorte del Estado. No, esto antes del canje de deuda. Ahora le tenés que agregar 13.000 millones de dólares al dólar oficial de los 11 billones de pases del canje, Y lo boprea todavía. más el Al 5%. permiso para O sea, emitir vamos una camino deuda. paga Dios. A ver, estamos en una situación que me río porque lo financian. La deuda, Se mentira. rolea, se rolea. Se rolea. No, la deuda se rolea. Les cuento, Argentina tiene 9 defaults, o sea, hubo 9 veces que no la roleó. Hay varios países que entraron en default, las empresas O sea, entran que en va default. camino a una tormenta perfecta de 215 millones, 15.000 millones Ahora, de dólares. pero imagínate esto. No, pero diciembre es mucho más cercano y son 20.000 palos que son los que no Pero están. mensaje para el sector privado, que es lo importante. Imagínense que hay un milagro. La economía es atea, estamos de acuerdo, pero hay un milagro y te rolean todo, empezando por el FMI de vuelta, lo bonista Nueva York, que es imposible, pero viene el milagro. viene Trump y dice, Son todos bueno. ateos, pero dicen, a vos te hago un milagro, te roleo. Está claro que si hay rolling de la deuda, es, che, yo te dejo hacer un rolling, Sí, pero subime los impuestos, porque bueno, yo no te voy a hacer rolling para que a los ciudadanos le bajen los impuestos. Con lo cual, la capacidad de crecimiento y de generación de riqueza del país a largo plazo está con esta deuda, si no se encara este problema y no se sincera este problema, está comprometido un lustro más todavía. Sí, pero además hay que ver que la caída de la actividad económica también te puede hacer bajar los impuestos que recaudás.
Por supuesto. Obvio, y te aumenta el déficit. ¿Y saben? ¿Y cómo hace la casta? Porque las castas son todos. Si son radicales, si son del PRO, si son peronistas, o son conservadores de derecha que se transvisten de liberales y dicen que se cortan muñones. Ahora, ¿Por qué? ¿qué? Porque te suben el impuesto país, te suben las retenciones, te aumenta la fiscalización, te agrandan todos hacen lo mismo. Acá también, este Perdona que te gobierno agrego también. algo. Yo la última vez creo que lo hablamos. Estamos en la etapa de la confiscación. ¿Qué es el RIGI? Como no hay dónde aumentar más un solo impuesto, hay que dejar que venga dinero de cualquier lado, de cualquier manera, y que lo traigan los narcos si hace falta. Ese es el pensamiento estratégico de Javier Milei. Porque él tiene conocimiento que esto se terminó. Cuando a vos te aumentan el litro de nafta, el 61% del litro de nafta es impuesto. Con lo cual, Claro, el aumento bestial de los combustibles le conviene. lo necesita. Es socio. Porque se le caen los impuestos indirectos que vos pagás o no pagás cuando te vence ganancias o el IVA, entonces recauda de lo que es directo. claro. En eso no espera, en eso le entra todos los días como un tragamoneda. Por eso el combustible tiene subas desproporcionadas y delirantes. Estamos pagando el litro de nafta lo mismo que un uruguayo que No produce Uruguay una tiene gota de quiebra petróleo. Entonces, el ajuste al que vamos es con default. Los números son default. Si el gobierno insiste en la teoría de la liquidación de la Argentina como única salida, ¿qué es lo que le dicen a sus legisladores? Aprueben el RIGI porque vuela todo por el aire. Se lo dicen internamente. Cuando llega le dicen, ¿es esto o chocamos y viene el helicóptero? Bueno, van a chocar, van a tener helicóptero, porque el RIGI en su percepción es en un mundo en paz y estamos en un mundo en guerra. O sea, con el submarino nuclear ruso en La Habana no hay RIGI que valga. Vos le decís al mundo, vengan acá, y te dicen, ¿a qué querés que vaya ahí en este contexto global? En este contexto global no invierto nada en ningún lado. Me la quedo y espero... No, pero si a Macri, además, cuando Macri llega en el 2015 diciendo que iba a mantener lo bueno, y tenía todas las condiciones, tomó deuda como loco, llegó a tener 70.000 millones de dólares de reserva, después las quemó, pero en ese momento tampoco ingresaron la inversión directa. ¿Por qué le va a ingresar ahora que esto es un muy caos? interesante lo que decís. En la época de Macri, que el mundo que enfrentó Macri era Narnia, de positivo. Obvio, al lado de esto. Y este es el peor de los últimos 50 años. ¿Y dónde vemos que es el peor? Yo analizo. Estados Unidos, las tasas de crecimiento proyectadas en un escenario benévolo para los próximos 2024, 2025, 2026 están abajo del 2%, con lo cual están abajo del promedio de crecimiento de la anterior década y de la primera década del siglo XXI. Cuando miro China, en un escenario benévolo, sucede lo mismo. Las tasas de crecimiento proyectadas para China son el 4%. Cuando miro Brasil, mirá, los socios comerciales... Los dos socios más grandes. Brasil, las tasas de crecimiento proyectadas son 1.2, 1.3, 1.5, 2024, 2025, 2026. Y Europa, que es un continente que jamás se recuperó de Lehman Brothers, tiene tasas de crecimiento por abajo del 1. A todo esto, con inflación que no bajó nunca lo que pensaban que iba a bajar, que ahora hay presiones inflacionarias para arriba y costo de capital más elevado que nunca. ¿Qué quiero decir? Las economías grandes, importantes del mundo, van a estar tan enfrascadas en sus problemas que Argentina no va a existir. Estamos fuera de agenda. Y si hay un contexto bélico o algo parecido, que no lo manejo, no lo sé, va a ser aún peor, porque ¿qué? En un contexto bélico, ¿qué pasa? En un contexto bélico lo primero que se resiente son dos patas, la comercial y la financiera. Justamente dos patas que necesita Argentina. Déjame que te agregue Chicos. como final. Acaban de ganar las elecciones en Francia la ultraderecha. La reunión con Macron hoy vale 0. Claro. No sé, claramente. Caballeros, gracias por venir. Un placer Gracias. enorme. Muchas gracias.